Hey, ¿qué tal familia y amigos de No Pierdas lo Ganado? Otro viernes, 10 de la noche, aquí con nuestro buen amigo Pastor Paco García. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Súper bien, para algunos 10, para otros 9, para otros 8, Sí, dependiendo sí, la sí. región y el lugar Sí, es donde cierto. estén, pero estoy súper contento como cada viernes, ¿no? Que yo creo que siempre Dios está súper puesto para hablarnos, para decirnos algo, para hacer algo en nosotros. Y la verdad yo creo que no podemos perder de vista ni la oportunidad de compartir, poner ahí, pasar el link, compartir, poner algo y bueno, pues listos, Abdiel. Totalmente, compartir, etiquetar y reaccionar para que más gente pueda tener una experiencia junto con nosotros en No Pierdas lo Ganado. Y bueno, entrando en materia rapidísimo, ¿no? Porque se acaba el tiempo y En corto tenemos porque que nos llegar. están midiendo el time. Pues, Su pues mecha. mira, hemos estado hablando sobre que el problema no es la droga, ¿verdad? Y fuimos tocando muchos temas que nos fue llevando la Biblia a traer verdades respecto a las situaciones de una persona que está en adicciones. Y en el último capítulo estuvimos ejemplificando como Jesús se mostró Sí. siendo el médico para Ok. los enfermos. ¿Te acuerdas que decía que los enfermos son los que necesitan médico y los sanos no? Entonces, Y que él se ve como un médico, él ¿no? se Que ve él como el se. médico No, de no, médicos, exacto. popularmente le llamamos, ¿verdad? Dicho, lo mencionamos así, ¿no? Y entonces vimos la relación y la dinámica entre el paciente y el doctor, ¿verdad? Cómo es que deben ir llevando esta relación, ¿verdad? Sí. Médico-doctor, en donde van avanzando en un tratamiento, en donde tienen que abrirse de capa para poder ir avanzando dentro de lo que es una recuperación en cuanto a la salud de una persona. Pero luego mencionaste el último, cómo es que hay de tratamientos a tratamientos, porque hay de enfermedades a enfermedades. Entonces, tomando esa parte que dijiste y dándole énfasis, me gustaría que platicáramos un poco de esto, sobre qué clase de tratamiento según la enfermedad. Y tú tenías como que un testimonio, por poco lo contabas, ¿verdad? Pero ya Ajá, estamos acabando el ajá. tiempo. Pero me gustaría que desarrollaras ese tema por ese lado, ¿verdad? Porque no todas las enfermedades son iguales y por lo tanto no todos los tratamientos son iguales. ¿Qué me puedes decir de eso? Claro. Es que fíjate que hay algo bien interesante y es que pienso que así como existen enfermedades físicas en el cuerpo, pues hay enfermedades en el alma, ¿verdad? Incluso está comprobado que muchas de las eh, raíces o de la fuente de donde provienen las enfermedades, físicamente hablando, pues muchas veces es por el estrés, muchas veces es por algunas situaciones emocionales y definitivamente, ¿verdad? Aún espirituales. Mm. Entonces, bueno, yo me acuerdo mucho de una ocasión en la que yo estaba muy mal de mi columna, súper mal. Y con mi esposa, pues así de que yo te llevo, o sea, no podía caminar, estaba sufriendo cañón, ¿no? Y bueno, el tema ya lo traía yo arrastrando un poquito, pero en esos momentos se me Se estaba agravó. subiendo, se me estaba grabando, ¿no? Entonces, pues me acuerdo muchísimo que fuimos con el doctor me dijo, mira, me gustaría sacarte una radiografía y me gustaría sacarte ahorita en este momento una resonancia para saber de qué estamos hablando. ¿Tienes prisa? Le digo, la verdad, me siento súper mal. Pues bueno, para no echar tanto rollo, resulta que me sacaron la radiografía, me fui a la resonancia ahí mismo en el hospital, tenían todo. Y bueno, después como de unas 3 horas aprox, fui con los estudios con el doctor. Y el doctor empieza a checar los estudios, la radiografía, la resonancia, bueno, todo el asunto. Me pone de pie y me dice, a ver, haz esto, hazle así, hazle así. Me dice, no, pues siéntate. La verdad no podía ni estar sentado ni estar parado, era algo así bien incómodo. Me sentaba, me dolía, me paraba, me dolía. O sea, era bien incomodísimo. Y me dice, mira Paco, aquí hay algo importante que te va a caer como agua fría, ¿no? Y me dice, ¿quieres sanar? Y le digo, sí. Tienes que tomar una decisión ya.
Y le digo, ¿cuál? Y me dice, internarte ahorita. Y yo hasta me reí y le dije, no, pues Pero no. te dio la opción. No, o sea, fue así bien directo primero, ¿no? Me dijo, ¿quieres sanar? Internate. Y yo así de Sí, que, o sea, te acorraló, pues entre broma, y lo conocía, y era mi doctor, era un traumatólogo ahí en la ciudad de Saltillo, y así como que, nada, o sea, espérate, o sea, yo no puedo tomar una decisión así, tengo chamba, traigo un buen de trabajo, Mis tengo cosas. este proyecto, así, acá. Y me dice, Paco, estás muy mal, muy mal. Y para yo poderte sanar, o sea, en tratamiento, Ujú. yo necesito que te internes. De la otra manera vas a sufrir. Y te vas a tardar hasta medio año. No manches. Y yo así como que, O sea, se puso serio. ¿cómo? O sea, me dice, sí. Y entonces yo le digo, es que yo no puedo, o sea, discúlpame, o sea, no me voy a internar, o sea, no están los planes, no está en la agenda, o sea, traigo un buen de cosas, Sí. mañana esto por teléfono, a pesar de que estaba mal, pues seguía operando, seguía chambeando, ¿no? Trabajando. Entonces me dice, pues, entonces me acuerdo muchísimo que mi esposa me puso la mano así sobre mi brazo y me dijo, Paco, queremos verte bien y tú no estás bien. Y en eso volteo y le digo, pero es que no me puedo internar. Y me dice, es que necesitamos que estés bien. Y ya tienes, o sea, 20 días, 15 días mal, o sea, y estás sufriendo. ¿Por qué no internarte? Le digo, es que tengo muchas cosas que hacer, Ana, no puedo. Y me dice, es que es por tu salud, es por tu bien. Queremos verte bien. Híjole, en ese momento me bajé la cabeza, le dije al doctor, dijo, platiquen, ahorita vengo. Se salió y me dijo, Ana, queremos verte bien y no estás bien. Después de platicar con ella unas cosas, entra el doctor y me dice, ¿qué onda? ¿Qué pensaron? Y le digo, ¿cuánto tiempo estás pensando? Y me dice, yo estoy pensando de 8, 10 o hasta 15 días. Le digo, no manches, doctor, o sea, no puedo. O sea, sí estabas bien mal, pero no te ves, o sea, ¿te sentías así de mal? O sea, lo cañón es de que me sentía mal, pero nunca había pasado, o sea, no había pasado por mi cabeza que yo tenía que estar internado. Ok. Yo lo que quería era que me quitaran el dolor. El punto no era el dolor, el punto era que mi columna estaba tan inflamada en los músculos que están alrededor de la columna, estaban tan inflamados que mi columna, en lugar de estar encorvada, estaba casi recta. Entonces, ya ves que la lumbar termina en esa... Sí, curviadita. Curviadita. Estaba casi recta. Y me dice, mira cómo tienes los músculos de lastimados. O sea, esos músculos hay que desinflamarlos para que el músculo pueda darle esa forma a la columna. Y están tan inflamados que mira cómo la tienes. Sí, o sea, ya entró en detalle y ya te fue diciendo. Y me fue diciendo, me dijo, y no lo voy a poder hacer, y no vas a poder guardar el mismo reposo, y no te van a estar aplicando el mismo medicamento, que la pastillita, que yo te la esté metiendo por la vena, que te esté suministrando el medicamento. Y me echó todo el rollo, y yo inmediatamente se me vino esos momentos donde yo había platicado con gente para que se internaran en el mesón. Ok. Inmediatamente así, Lo relacionaste. se me vino. Yo dije, chivas, o sea, definitivamente estoy ante una situación parecida. Porque yo en el mesón siempre lo llegué a decir, ¿verdad? Va a haber cosas que tú no vas a poder lograr, que tú no vas a poder vencer, que tú no vas a poder realmente tener la victoria si tú no entras en ese momento de estar internado. Ok. Y estaba yo ahora ante una situación física, por un problema físico, en donde yo tengo que estar tomando, o sea, me veo en medio de tomar una decisión. Y entonces es algo así bien cañón, a la vez chido, porque era una enseñanza que Dios me está dando. Y digo, bueno, pues sí me interno. Me dice, pues ahorita. O sea, imagínate, o sea, era en ese momento ya. Prácticamente así de que, pues déjame, mando traer. No, ya. Oye, mi laptop o algo. No, ya. O sea, mandamos traer la ropa. Sí. Me llevaron a un cuarto, llegaron con una silla de ruedas. Yo dije, ¿qué onda con esto? O sea, todo el panorama cambió de un momento a otro. Nos fuimos al cuarto, me pusieron el suero.
me empezaron a hacer un expediente, me empezaron a decir que mi alimentación tenía que cambiar, que me querían pues bajar un poquito así como que de peso. Oye, ¿no como te que cayó así muy de rápido, así de qué onda? Pues ¿Qué onda? claro, Así. tenía que tomar una decisión y la decisión fue en ese momento, pues dale, me interno, ¿no? Porque todo el panorama que me había planteado el doctor era, queremos que te recuperes pronto. Y puedes estar aquí 15 días o puedes estar en tu casa 6 meses, la tardanza para la recuperación. Yo dije, no, pues de una vez, ¿no? Ujú. Pero tuve que invertir ese tiempo. Entonces pienso que muchas veces así pasa, ¿verdad? Creo que a veces, creo que la iglesia es una gran bendición, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que Jesús, Dios, estableció la iglesia en la tierra como su oficina Sí, principal, decíamos. ¿no? Y creo que la iglesia tiene diferentes departamentos, diferentes cuartos, diferentes departamentos le voy a llamar, ¿no? En donde pues para sanar matrimonios, o sea, diferentes áreas, ¿no? Como En un donde hospital. exactamente como un hospital. Pero creo que el mesón del cielo es un regalo de Dios para la iglesia, Amén. porque ahí es la verdad. Conozco muchos pastores mi pastor Isidro me dijo un día, o sea, yo he querido ayudar a los alcohólicos que han llegado a la iglesia y no he podido. Caen, y Mesón del Cielo es una respuesta de Dios para mí. Entonces ahí es donde te das cuenta que hay momentos donde se tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Como por ejemplo un encuentro, un retiro, donde te vas con tu familia o te vas con tu matrimonio, o te vas tú solo y entras a ese momento de sanidad interior, o sea, es necesario, ¿verdad? Como cuando una empresa te toma y te va a capacitar y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a un retiro, a una capacitación o vamos a un curso durante 3 días, una semana, etcétera, y estás día, noche, se necesita la inversión de ese tiempo, de esa atención, de esa energía que le tienes que dar para poder obtener aquello que estás buscando o aquello que te están queriendo impartir. Lo mismo pasa, y creo que en las adicciones es importante identificar que la mayoría, o bueno, no puedo decir que la mayoría, pero sí muchos de los problemas de adicciones tienen un cierto nivel, que no van a poder sanar. Ahora, no quiero limitar a Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera, sí, ¿verdad? Y yo conozco gente que en un llamado al altar, en un llamado a decir, hey, ¿quieres de Dios? Pasa al frente, o ahí donde estás, ábrele tu corazón a Dios y voy a orar por ti, y un momento a otro cayó el poder, cayó el power ahí, la unción y ¡pau! Jamás volvemos a ser los mismos. Pero son pocos. Pero también hay otra manera. Y es el proceso. Es el proceso, ¿verdad? Como lo que les he enseñado, ¿no? En ocasiones, ¿no? El leproso que vino hincada la rodilla, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús, pum, puso la mano, quiero ser limpio. ¡Pra! La lepra desapareció al instante. De repente se acercan 10 leprosos, queremos que nos sanes, bueno, vayan, muéstrense al sacerdote, que ellos leprosos iban caminando y conforme iban rumbo a presentarse al sacerdote, ellos iban siendo sanados. O sea, en un caminar, ¿no? Y eso representa tiempo, esfuerzo, proceso, no es un milagro inmediato. Y veo estas dos maneras en las que Dios se mueve, que Dios está mostrándonos de cómo Él hace el milagro, ¿verdad? En mi caso yo hubiera querido que la unción, el poder de Dios, ¡pum!, cayera, Paco es libre, jamás va a tener un deseo, un anhelo de andar queriéndose drogar y con sus ondas, pero no fue así. Tuve que entrar en un proceso, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de vencer, y al final, pues bueno, yo estuve. Y ahora sí, como dicen por ahí, ¿verdad? Cada quien habla de cómo le fue en la feria. Y yo estuve internado. Y creo que el estar internado es una bendición. Los ministerios como Mesón del Cielo y como algunos ministerios que andan por ahí, ¿verdad? Que realmente son ministerios de Dios y que Dios los está bendiciendo y que están enseñando la palabra, la Biblia, y Dios está usando y liberando, y dices, bueno, qué padre, ¿verdad? Que la gente pueda entrar en ese proceso, ser liberados bajo un proceso, ser restaurados, ser sanados, pero que definitivamente lo vemos. A veces en la iglesia, el ir un domingo, el ir entre semana a una reunión,
el ir a un grupo en casa, una célula, o sea, no basta con eso. Necesita más por el nivel de tinieblas al que aquella persona llegó a tocar o estuvo expuesto. Pero genuinamente tú crees que sea eso, el nivel de tinieblas que experimentó la persona, o simple y sencillamente es un tema en el que Dios tiene su voluntad y dice, exacto, quiero que aunque estuvo bien mal, porque he escuchado testimonios, ¿verdad? O sea, como el tuyo, en el que pasaste un proceso, el mío, y otros de gente que también andaba súper mal, y una oración, un llamado, como dices, y cambiaron. Y pones este ejemplo de los leprosos, misma enfermedad, pero diferente tratamiento. Exacto. ¿Por qué? Yo pienso que se resume en lo que dice la palabra, ¿no? No depende de quien quiere, ni de quien corre, sino de Dios, de quien Él tenga misericordia. Ahora, pienso que definitivamente todos necesitamos un proceso. Yo he escuchado y amigos míos han sido tocados de un momento a otro. Okay. Pero el proceso del carácter y el proceso del aprendizaje y del crecimiento, nadie se escapa. Ese es otro capítulo. Ese es otro tema. Sí. Y muchas veces cuando no hay carácter y cuando no hay ese acercamiento a Dios, ese discipulado, ¿verdad? Normalmente la gente regresa atrás. Sí, es cierto. Por más libre, porque acuérdate que una cosa es ser libre y otra cosa es cuidar la libertad. Mantenerse en libertad. Una cosa es ser sanado y otra cosa es mantenerte en la sanidad. Por eso no pierdas lo ganado. Pues de ahí tú lo sabes, sí, y lo hemos dicho varias veces, ¿de dónde salió este programa? O sea, y yo hasta dije, ¿cómo? El llamado no se pierde, el llamado es irrevocable. A ver, el llamado es irrevocable, pero lo que Dios ha hecho en ti, una restauración, una sanidad, un cambio, una transformación, no estamos hablando del llamado. Estamos hablando de cosas que tú permitiste que Dios hiciera y que Dios decidió hacer en ti. Pero que si no las cuidas, las puedes perder. Las puedes perder. Yo, en el libro del ayuno que estoy escribiendo, que muy pronto van a saber de él, ahí hay un capítulo en donde hablo acerca de un testimonio que escuché de un pastor muy famoso que viajó por todo el mundo, haciendo cruzadas de sanidad y milagros, eventos en estadios, en esplanadas, hasta 1 millón de gente y demás, y dice que en una ocasión le tocó llegar después de 10, 12 años a la misma ciudad, en el mismo lugar, y dice que él se sorprendió porque algunos de los que Dios había sanado 10, 12 años anteriores, otra vez va y ora por ellos y siguen enfermos. No manches. Y dice que él se habían sanado. O sea, 10, 12 años atrás, él había orado por ellos y habían sanado. Y ellos habían tenido, el ministerio se encargaba, ¿verdad? Esa organización se encargaba como de darle seguimiento. A ver, ve con el doctor, a ver, tráenos tus estudios, a ver, enséñanos. O sea, compruébanos que realmente recibiste ese milagro. Y la gente tenía con papeles sus pruebas. Pero después de 12 años, este pastor regresa a esa ciudad, a esa misma ciudad, a ese mismo país, y se encuentra, esto es increíble, o sea, que había algunas personas con la misma enfermedad de hace 12 años. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios falló? Sí. ¿Acaso el poder de Dios qué? O sea, a ver, entonces ese hombre invierte en hacer una investigación con aquellas personas que 12 años atrás habían recibido su milagro, 10 años atrás habían recibido su milagro, y quería saber exactamente lo que había pasado con ellos. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué había pasado? Habían regresado muchos de ellos a sus mismos hábitos, a sus mismos malos hábitos, principalmente de alimentación. No inventes. O sea, checó sus expedientes. No, los investigó. Sí. Fueron, investigó. Oye, tú sanaste en tal año, sí. Oye, ¿y por qué te volviste enfermo? No, pues el doctor, y a ver, ¿y por qué? Entonces se dieron cuenta que el gran número de personas que se habían vuelto a enfermar era porque habían regresado a sus mismos malos hábitos. Entonces tú dices, no se trata de que el poder de Dios te sana en el momento. No, o sea, como si Dios no tuviera poder. O sea, claro, Dios tiene el poder. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios te sanó, pero ¿por qué se volvieron a enfermar? Porque no cuidaron la sanidad. Exacto. Entonces, Dios te sana, pero tienes que ser responsable. A mí Dios me liberó,
Pero si no, no soy responsable de cuidar Tu libertad. mi libertad, la puedo perder. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. No, hombre, que ahí no cambian, no, hombre, puro rollo, hombre, si no es gripa. Espérame, o sea, tienes una responsabilidad. Claro. Tienes una responsabilidad, ¿verdad? De mantenerte. Y esa responsabilidad es una responsabilidad personal. Y esto yo lo escribo en uno de los capítulos del libro del ayuno, porque te das cuenta, y bueno, ahí hablo un poco, ¿verdad?, de cómo muchas de las enfermedades, físicamente hablando, provienen de una mala alimentación, pero cómo los malos hábitos al final vienen a ser lo que te roba muchas veces lo que Dios ya te entregó. Sí. Entonces Dios te puede hacer libre hoy. Y yo platiqué con amigos, me acuerdo mucho con un amigo, pues que ya no vive y que me duele mucho, ¿verdad? Porque él al lugar que yo llegué, él ya estaba a internarme, él ya estaba ahí interno y híjole, me duele mucho porque él me dijo, yo sentí un día que tú estabas orando por mí y yo fui libre. Yo fui libre. Y yo me di cuenta que el día que regresé una vez más a drogarme, yo sentí que Dios me dijo, tú eres libre. Ya no hay una atadura, una ligadura, un señorío de la droga sobre ti como antes. Pero ahora tú vas a decidir. Y él dijo, me valió. No oré, no le pedí que me ayudara, nada, me valió. Y fui y me revolqué otra vez. Ok. Oh, eso es triste, ¿no? Pero pues Dios no te va a torcer la mano. Y creo que aquí, bueno, la parte importante es saber de que al final es el que decide Él, ¿no? Él es el que decide. Por un lado, Mesón del Cielo y otros ministerios vienen a hacer esas casas y no hablo de anexos, donde no hay temor de Dios, donde no hay palabra, donde no hay oración. Yo no hablo de esos lugares, porque pueden confundir. Entonces todos los centros de rehabilitación son buenos. No, yo no estoy hablando de eso. Ahora, yo estoy hablando de casas que son dirigidas y pastoreadas y mentoreadas por hombres, matrimonios, mujeres de Dios, que tienen temor a Dios, que se habla la Biblia, que se habla la palabra de Dios, que se cree en el Espíritu Santo y que se está buscando ayudar de una manera bíblica. No estoy hablando de cualquier centro o cualquier clínica de rehabilitación, porque es penoso, pero en verdad se viven muchas cosas muy, muy tremendas, ¿no? Entonces yo veo que es una gran bendición para la iglesia, el que Mesón del Cielo sea parte de comunidad, parte de comunidad Matamoros, y que tengan un familiar, conozcan a alguien y que se pueda internar y pasar ese proceso intenso, intensivo, donde día y noche estén ahí, que pues muchas de las iglesias han probado, ¿verdad? Y que hoy en día muchos pastores, hijos de pastores y personas que han pasado por momentos difíciles y complicados han logrado vencer lo que no habían podido vencer en la vida de la iglesia, y lo que la iglesia estaba ofreciendo, no porque no tuviera algo que ofrecer la iglesia, sino porque estaban necesitando algo más intenso. Claro. Y vinieron al Mesón a tomar esa decisión, y Mesón les ayudó. O sea, Dios ayudó a través de la disciplina, el orden, el seguimiento y todo lo que Dios ha dado. El tratamiento especial a través de eso, ¿no? Y bueno, ya para casi terminar, ¿qué les pudiéramos decir a todos aquellos que nos están viendo o que nos van a ver? Así como el ejemplo que tú me diste, donde estabas por tomar una decisión, te avientan la verdad, ¿no? Te avientan el veredicto de que, Paco, te tienes que internar, y tú así de, hey, espérate, si tengo cosas que hacer. Porque tú te has topado con bastantísima gente en el Mesón, fuera del Mesón, donde dicen, no, es que estoy trabajando, estoy ganando dinero, soy de ingreso, fuente de ingreso para mi familia. Y dices, órale, sí, pues pareciera que te está frenando algo, pero también tienes una gran necesidad. ¿Tú qué le puedes decir a esa gente que tiene que tomar esa decisión de, en este caso, internarse en un lugar con esas características de las cuales hablas? Pues mira, hay quienes es muy evidente ver como de, no, es que cómo voy a internar si tengo muchas cosas que hacer, y el papá voltea y dice, oye, pues no haces nada, mijo, o sea, estaba en esos casos, ¿no? Okay, de que sí. No, tengo que trabajar. Los hay. Pues es que no has trabajado en meses, bro, o sea, la verdad, te la has estado pasando de vago.
O gente que dice, no, es que tengo que trabajar y mantener a mi familia y demás. Y tú dices, bueno, anda mal, pero en un nivel donde va de picada. Ujú. Y dices, si no haces algo ahorita, vas a perder a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, si no es que ya lo perdieron. Entonces tú dices, tienes que recapitular y tienes que ser muy consciente de que más vale ahorita tomar una decisión agresiva en base a de que, no, es que estoy ganando un buen de lana, mi negocio y mucha gente. Yo he estado con empresarios que, no, es que yo la sé, sí, pero te lo estás acabando, bro. O sea, literal, ¿no? Sí, o sea, le estás pronosticando. Te la estás fumando, Sí. estás fumando las empresas. Sigues así un año más y te vas a acabar todo. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Tomar una decisión agresiva. Incluso la Biblia dice, ¿no? El reino de los cielos es para los violentos, Ujú. para los que arrebatan. Entonces, violentos, valientes, o sea, es un como un tipo sinónimo, ¿no? Claro, donde dices, claro. hey, No es de esperar, no es de esperar. no puedes esperar, Ujú. ¿verdad? O los otros casos, ¿no? Estoy en la universidad, voy a terminar, o sea, ¿sabes qué? Mejor salte, porque no has ido y andas mal y vas a perder. Entonces, ¿de qué te sirve? Ujú. Bien universitario y con tu título y bien perdido? ¿O de qué te sirve sí, según tú trabajando y en la empresa, pero bien perdido, perdiendo tu familia, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos? Entonces hay ocasiones en donde tienes que tomar decisiones agresivas. De otra forma dicha, ¿no? O sea, tienes que meter freno, ¿verdad? Tienes que meter el freno de mano y decir, hey, o sea, relájate, o sea, necesitas ayuda. Es como este y versículo, acéptala. me recordaste este versículo que dice en Mateo 16, 26, que dice, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Y eso me suena bastante a que pues te animes a que digas, sabes que hay prioridades, pudiera estar ganando dinero, pudiera estar teniendo deudas que pagar, o gente a quien impulsar de forma económica, o X, Y, Z. Hay algo más importante, tu alma, porque es de ahí. Tu de ahí vida. nace. Y hay veces que si no te detienes, pierdes esposa, pierdes hijos. Ujú, ujú. Si no te detienes, pues hasta las puertas de tu familia, de tus padres, pues se cierran, ¿verdad? Entonces, hay veces que vale la pena hacer un stop y decir, hey, necesito ayuda, la voy a aceptar, la voy a abrazar, la voy a tomar, porque yo necesito que haya un cambio, ¿no? Claro, claro. Yo pienso que esto es una confirmación para mucha gente que está afuera escuchándonos y necesita tomar una decisión ya. Y al mismo tiempo Así para es. gente que ya está dentro, Así es. porque sucede que durante el proceso luego se te ocurre la grandiosa idea de decir, oye, ¿y si me voy a mi iglesia, voy los domingos? Y lo que dijiste, ¿va? Y yo creo que hay procesos más lentos, si es que sales, pero es más riesgoso. Pero también he sabido, y no sé qué me puedas decir de esto, si hubiera sucedido, o sea, ya hubiera sucedido afuera, si esta idea se tuviera que ocurrir, ya hubiera pasado. Para la gente que está interna ahorita, siento que la palabra es permanece, termina lo que empezaste ahí y deja que Dios haga, porque de haber querido Dios hacerlo afuera ya lo hubiera hecho. Sí, Bueno, más bien yo creo que no es Dios. Dios Dios lo quiere hacer. lo quiere hacer. Pero muchas veces no estamos dispuestos Exacto. nosotros a caminar, a ir, porque yo estoy seguro que si una persona toma el compromiso estando afuera y dices, voy a estar yendo, mantiene. pero hay veces que no se puede. O sea, no eres un paciente de cada 15 días o de un mes, eres un paciente de terapia intensiva. Es como si agarráramos ahorita un enfermo y que está en terapia intensiva o está en coma y dices, no, llévatelo a la casa y lo voy a tener. Oye, se te va a morir, bro. O sea, no tienes lo necesario, Claro. los aparatos, la atención, Ujú. las enfermeras, el doctor fulano, el doctor mengano, el doctor con esta y esta y esta y esta especialidad. O sea, no los tienes, ¿verdad? Entonces no se puede. Necesitas estar en un hospital bajo cuidados intensivos. Y a veces así lo necesitamos. Necesitamos estar bajo un cuidado intensivo. Exactamente. Bueno, pues ya le vamos a detener ahí para ir desarrollando el próximo tema del próximo capítulo, familia. Pues muchas gracias, pastor, por tu tiempo en este viernes. Yo creo que es súper importante y tú dijiste algo que me
¿Te recordó algo? Atravesó el corazón acá, ¿no? Y probablemente sí, Dios está hablándoles a muchos que tienen que tomar una decisión. Ujú. Y que es más valioso que ellos estén bien Exacto. que estar en sus trabajos. Es mucho más valioso el que ellos estén bien que el estar en la universidad o en la preparatoria. Es mucho más valioso para ellos porque pueden perder a su esposa y a sus hijos si no toman una decisión ahorita. Entonces creo que es algo súper padre, Sí. lo que Dios está hablando, y que definitivamente Dios está listo para apoyar esas decisiones, Así ¿verdad? En donde Dios honra a quienes le honran, ¿no? Totalmente. Pues ya escuchamos, ¿verdad? Ya escucharon todos los que están conectados. Y pues es eso. Tomamos la decisión porque Dios te va a respaldar. Pues muchas gracias, familia, por estar una vez más en otro capítulo. Pastor Paco, gracias por tu tiempo. Estamos a la orden. Pastor Paco y Adiel Segura, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Y que suene el boom bap, pero no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene el boom bap, pero no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba. Y que suene el boom bap, pero no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y